Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Los pastores Luis y Viviana Cruz presentan Un Momento con la Palabra. Filipenses 2, verso 5. Estamos hablando, iglesia, del verdadero sentido de la Navidad. Amén. Estamos compartiendo una palabra de fe donde estamos preguntándonos si en esta segunda reunión vamos a responder a la pregunta: ¿por qué Jesús se hizo hombre? Amén. ¿Por qué el Señor Jesucristo se hizo hombre? Amén. Filipenses 2, mi amada iglesia, dice así. Versículo 5, ahí está en pantalla, podemos leerlo juntos, y dice así: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre, para la gloria de Dios Padre. Cierre sus ojos y por un momento levante sus manos y dígale: Señor, yo quiero esa revelación del nombre que es sobre todo nombre, Jesucristo, ante el cual toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Él es. El apóstol Pablo dijo a los Gálatas: al Padre le plació revelarme al Hijo, revélame al Hijo, revélame su nombre, revélame su santidad, revélame su carácter, revélame su persona, y que yo pueda amarlo y honrarlo por todos y cada uno de los días de mi vida. Amén. Amén, amén, amén. Siéntese, póngase cómodo y hoy hablaremos del verdadero sentido de la Navidad. Amén. Gracias a todos por su amor. Usted ya celebró, usted está con nosotros en poder, y hoy quiero compartirte acerca del verdadero sentido de la Navidad. Si quieres un estudio más completo, puedes en tu casa ver nuestro servicio anterior que nos dio una introducción al tema, donde hablamos de por qué la fecha, de en realidad qué significa, qué podemos aceptar o no aceptar. Pero para recapitular contigo, yo quiero decirte, estoy muy convencida que la Navidad tiene un verdadero sentido. Estoy muy convencida que realmente no hay nada que esté escrito en la palabra de Dios que no pueda ser usado en toda ocasión para la gloria de su nombre. Y creo que si hay una situación, que si hay un momento, que si hay algo que cambió la historia en dos, es el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Así que no hay nada más digno de celebración y más grande, ni ningún acontecimiento superior en el cielo y en la tierra que la Navidad. Y por eso vamos a entender hoy preguntas que, como te decía, en nuestra reunión primaria, y quiero retrotraerme a eso a los hermanos que acaban de llegar, la pregunta de si celebro o no celebro no es algo que deba estar en un creyente. No es una cosa que un creyente tenga que saber. Y si tuviésemos que preguntarle, porque yo me sorprendo, de verdad que hay algo que toca mucho mi corazón, es la iglesia que ve videos para saber cosas. ¿No tienes una Biblia, mi amado? Tú tienes la palabra de Dios. Y si tú quieres saber algo, 2 Timoteo 3:16 dice: ¿me lo regalas, amada, en Reina Valera? Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil. Ella te va a enseñar todo lo que tú quieras saber. Y necesitas retrotraerte a lo que verdaderamente es la Navidad para tomar una determinación en tu espíritu si celebras o no celebras.
Para quienes nos acompañan en esta segunda reunión, porque veo caras que están repitiendo culto, además te bendigo. Ese es un regalo del Señor. Cuando tu tiempo se lo dedicas al Señor, algo va a pasar en tu vida lindo. Y celebrar es hacer célebre a. Es la razón de los cumpleaños, es la razón del Día de la Mamá. Es hacer célebre un momento para que una persona se sienta especial. Estoy convencida, también estoy muy convencida, que Cristo quiere que su nombre lo diga toda lengua. De hecho, lo acabamos de leer en Filipenses. Toda lengua confesará que el Señor es el Señor y que Cristo vino a hacer algo. Pero me intriga que tantas personas se pregunten si celebran o no celebran la Navidad. Me duele tanto el Día del Orgullo Gay, me duele tanto Halloween y me duele tanto otras fechas en que uno ve a una creyentes con su familiar, con su niña chiquita disfrazada por las calles. De lo que no te voy a decir es que nosotros sabemos qué pensar acerca de eso. Y nadie arma una discusión, ni una contienda, ni dice por qué. Cuando el Señor dice que nos enojemos y que nuestra ira debe ser santa contra lo que no agrada a Dios, pero que peleemos por lo que sí agrada a Dios. Y es lo que vamos a determinar en este día, que sí agrada a Dios y que no agrada a Dios. Amén. La pregunta que debemos hacernos es, ¿podemos tú y yo ser movidos por el espíritu navideño o debemos ser movidos por el espíritu de la Navidad? Porque son dos cosas distintas. Existe, y no lo vamos a desconocer, un espíritu navideño del que vamos a hablar en esta hora, que no hablamos en la primera reunión, solo lo enunciamos, y es un espíritu de frustración, tristeza y nostalgia, que lo que trata es llevar tu vida y tu corazón a una amargura por lo que se logró o no se logró en el año que va en curso. Y la canción empieza a sonar y me quedó solo un burro y una vaca y estoy en la inmunda. Yo no sé por qué la gente canta eso. Entre otras cosas que soy de analizar toda canción. Y unas de las canciones, no todas, hay unas muy bellas en verdad y muy nostálgicas y que más que retrotraernos al pecado nos retrotraen a nuestra infancia, que muchas veces fue en pecado y que debimos hacerla un poco mejor. Algunos de nosotros, muchos conocieron al Señor Jesucristo más temprano que nosotros, pero hay canciones que verdaderamente, hay una canción ultra conocidísima que dice: tú tienes una deuda conmigo, me haces el favor y me la pagas con tu esposa. ¿Cómo yo podría cantar eso? Y no te lo voy a cantar como es porque todos la conocen y ya está sonando por allí. Pero a mí que me gusta analizar las canciones, digo, ¿cómo pudiésemos cantar eso? ¿Cómo pudiésemos repetir? Y es ultra conocida y la tarararea hasta tu abuelita, pero ella no ha analizado qué es lo que eso dice. Y necesitamos entender que sí hay un espíritu navideño, pero también necesitamos, hijitos, pueden seguir, la escuela dominical ya subió, mis amados. Así que, y la juvenil también. Así que tengo que decirles algo muy especial hoy. Sí hay un espíritu navideño, pero hay un verdadero espíritu de la Navidad. Y usted y yo como iglesia tenemos que hacer la diferenciación. ¿En qué consiste el espíritu navideño? En tristeza, amargura, nostalgia. Y voy a decirlo como lo dijo Rafael Pombo, francachela y comilona. ¿Cierto? Pero existe un espíritu de la Navidad. Y quisiera decirle que fue idea nuestra, que fue la iglesia de Jesucristo la que lo planteó, pero no fue así. Un hombre a quien respeto y admiro, que perteneció a la iglesia popular, un hombre llamado, que la gente lo conoce como Francisco de Asís, su nombre no era ese, un día dijo: yo quiero que regrese el verdadero sentido de la Navidad a los corazones. Y él es el autor del nuevo pesebre, porque lo colocó para enseñarle a la gente sobre Jesús. Porque aunque él vivió sobre el siglo XI, sobre el siglo XII, ya se ha perdido con solo 1000 años el verdadero sentido de la Navidad. Y el hombre dijo desde su corazón, muy correcto, una de las más bellas oraciones que existen, que no son bíblicas, es de Francisco de Asís. Es muy bella. Y yo siempre la recuerdo con cariño y la mayoría de los seres humanos la conoce. Y es una oración muy conocida, porque los hombres de fe no dejan de ser hombres de fe por lo que hayan practicado o hayan creído. Nosotros tenemos que saber eso. Y hay gente muy correcta que estuvo en la tierra
que en su secreto, y nosotros en teología la llamamos la iglesia invisible, sirvió a Dios con todo su corazón. De hecho, entre los héroes de nuestra salvación, Él está. Él está. Y nosotros tenemos una comunidad que hace unas películas modernas que son de hace menos de 10 años, que se llaman Héroes de la Fe, y Él está. Entonces te lo recuerdo por eso. ¿Por qué? Porque lo que más me asombra a mí es que nos pongamos a discutir por lo no importante, por lo que no afecta a salvación. Cuando yo te digo lo importante, es lo que afecta a salvación. Nada que no afecte a salvación no es importante. Si una persona se corta el cabello, se viste de una manera o hace una cosa, eso no afecta a su salvación. Pero lo que afecte a su salvación, como practicar la idolatría, como practicar la hechicería, la fornicación o el adulterio, eso sí es importante. Y por eso nosotros tenemos que batallar y por eso nosotros tenemos que orar, pero por lo que no, es una pérdida de tiempo en la que usted y yo como creyentes no podemos caer nunca. Así que lo primero que tenemos que saber es que hay un verdadero espíritu de la Navidad que viene del pesebre y viene de la cruz. Y así como el Señor nos pidió que participásemos de la mesa del Señor para hacer memoria de Él, y lo hacemos 2 veces o 3 al día, cada domingo, nos ha pedido que recordemos todo lo que pueda hacer memoria de Él en esta tierra. Así que la iglesia tiene que separarse y entender cuál es el verdadero sentido de la Navidad. Ahora déjeme darle un primer tema del verdadero sentido de la humanidad. Que lo más asombroso que jamás haya pasado en cielos y tierra fue hecho. ¿Y qué fue lo que pasó en Navidad? Que Jesucristo se hizo hombre. Nada en la tierra ha sido más asombroso que eso. Aunque tenemos cosas asombrosas, inventos asombrosos, cosas maravillosas, nada es superior a que Dios haya tomado un cuerpo humano y se haya hecho hombre. Nada superará eso. Nada puede ser más asombroso. Por eso es tan inverosímil, por eso es tan difícil de creer, por eso hay gente que dice, ¿será o no será? Me encanta la canción del pastor Milton Valle. La primera vez que la escuché dije, tiene que ser un pastor para semejante análisis. Y hoy vas a saber por qué un pastor, porque el texto también lo dice. Pero también me fascina, tiene una canción que se llama Se merece un Oscar. Porque dice que si Jesús estaba actuando todo lo que hizo, pues es el mejor de todos, se merece un Oscar. Y entonces la canción lo dice así, porque si Él fue a la cruz y todo eso no fue verdad, se merece un Oscar, porque fue un gran actor, ¿cierto? Pero como nosotros sabemos que todo es verdad, así que tienes que saber algo acerca de la Navidad. Cristianos y no cristianos la celebran. Y es insólito que las celebren los que no tienen a Cristo en su corazón, porque no tienen ni idea que están celebrando. Y nosotros que sabemos lo que pasó en la cruz, lo que pasó en el pesebre, no podíamos dejar de celebrarlo. Así que nadie en esta tierra puede evitar sucumbir ante la cultura de la Navidad. A alguien en su trabajo le va a decir feliz Navidad. Alguien en su trabajo. Usted se sentirá impelido por el Espíritu a saludar a alguien, a comprarle un pan a alguien, a comprarle un regalo a alguien. Y le decía a mis amados del primer servicio, todos aquí celebran el Día de la Madre. Levánteme la mano la mamita que no le dieron regalos, que nunca le han dado un regalo del Día de la Madre a nadie en su casa. O el hijo que nunca ha dado un regalo de la madre. Y es una fiesta que tiene origen en el paganismo. Y realmente el paganismo, porque el inventor de eso fue la mitología griega. Y en la mitología griega, le decía a los hermanos, y se lo repito a ustedes, a Rea, la madre de Zeus, se le celebró la madre el 15 de marzo de cada año. Nosotros solo cambiamos la fecha, el segundo domingo de mayo. Pero nadie pelea contra esa fecha. Nadie pelea contra esos momentos. ¿Por qué? Porque las personas pelean cuando no tienen que hacerlo. Discuten por lo que no afecta a salvación, le dan trascendencia a lo que no afecta a salvación y se ocupan de cosas que no son para la iglesia ni la perjudican en nada.
Así que nadie puede evitar decir felices fiestas. Nadie puede evitar. Alguien te va a decir a ti, si tú no le dices feliz Navidad. Y tú le vas a decir también para ti, ¿cierto? Porque tú no le vas a decir, ¿qué es esa vagabundería? No, tú le vas a contestar, Dios lo bendiga, porque tú es un compañero de trabajo, es una persona. O dime que llegó la persona con lancheta y le va a decir, no, cómasela usted, yo no estoy celebrando nada, a mí no me da nada. No, ¿por qué si recibe lancheta? ¿Por qué si recibe el regalo? ¿Por qué si no dice, lléveselo? Entonces no devuelvas los regalos de la madre ni de Navidad, sino entendamos. Así que Dios quiere que necesitamos entender que la Navidad se trata de Jesucristo. La Navidad se trata de que Cristo vino a este mundo. La palabra verdadera es natividad, no Navidad. La palabra verdadera es natividad. Ni siquiera es nuestra palabra hebrea y griega. Nuestra palabra es latina, de nuestro lenguaje romance que hablamos los latinos. Y significa nacimiento. Y lo que nos quiere recordar es el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Así que cuando hablamos de Navidad, nos trae nuestra mente un pesebre, otra vez un burrito, un asno, un pollino, un buey, ¿cierto? Un pesebre, un papá y una mamá, jóvenes, muy sufridos, porque pasaron cosas que usted va a saber hoy. Así que la Navidad no se trata de regalos. La Navidad no se trata de arbolitos, la Navidad no se trata de un hombre que se ríe todo raro, viejito con barbas. No, la Navidad se trata del más grande regalo. Primera de Corintios lo llama el don inefable, el regalo inexplicable, el regalo que no se puede decir con palabras, el regalo de que Jesucristo de Nazaret, siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que vino y se convirtió en un ser humano, como el hombre que se rebaja a ser una hormiguita. Eso fue lo que hizo el Señor, rebajarse de su deidad a ser un hombre. Y eso es lo que celebramos en Navidad, que Cristo se hizo hombre. Así que vamos a hablar de 3 palabras que representan eso, y vamos a hablar del para qué. La primera palabra es encarnación. Note que dije encarnación. Aunque el mundo hoy insólitamente hable más de reencarnación, que no existe tal cosa como que alguien pueda volver a vivir, salvo que Jesucristo de Nazaret lo resucite. Quisiera de mil amores, de verdad, que los animalitos tuvieran un lugar en el cielo y Copérnico esté allí. Sí, pero no depende de nosotros, solo Dios lo sabe. Y cuando pensamos en eso, la palabra que viene a nuestra vida es encarnación. ¿Qué es encarnarse? Porque las personas como no saben, no me va a decir la uñita de mi pie. No me vaya a decir eso, ¿cierto? Es el hecho, y quiero decirle algo, es el misterio central de la doctrina del cristianismo. Es la razón por la que usted y yo estamos aquí en este día. Porque si Jesús no se hubiese hecho hombre, no hubiera muerto en la cruz por nuestros pecados y no hubiera resucitado y no está sentado ahí a la derecha del Padre, pues empaque y vámonos. Porque no tiene sentido una fe en que no hay un Cristo vivo. Pero nosotros, por la gracia del Espíritu Santo, tenemos un Cristo vivo, porque fue el Espíritu Santo el que resucitó al Señor de entre los muertos. Así que cuando hablamos de el misterio central del cristianismo, se llama encarnación. Cuando el misterio del Señor, por eso es que Jesús dice que hay cosas que solo el Padre las sabe, nadie se imagina. Por años, desde Génesis, se había anunciado un Mesías. Números dice, vendrá la estrella que anuncia a un poderoso rey. Moisés dijo, se levantará un profeta mayor que yo. Todos hablaron del Mesías, pero todo el mundo tenía un Mesías acá, que no era el Mesías del Señor. El Mesías que tenían acá era un David en versión mejorada. Ese era el Mesías que todo el mundo se imaginaba. David era un tremendo guerrero, un poeta maravilloso, un hombre sin igual, y la gente quería un David.
Pero como el propio Señor Jesucristo dijo con respecto a Salomón, aquí más que Salomón, aquí más que David, aquí más que Jonás y la reina de Saba, aquí el Señor Jesucristo, el insuperable Señor Jesucristo. Y como su palabra lo dice, es eso, insuperable. Así que ¿en qué consiste la encarnación? En la materialización del plan de Dios. Cuando Dios puso en marcha su plan de salvación, su plan de salvación comienza en Génesis capítulo 3, verso 15, cuando el hombre sucumbe ante el pecado y pierde el paraíso. Y desde ese momento el Señor puso en marcha, no empezó a pensarlo, desde la eternidad estaba hecho. Puso en marcha el plan de salvación a través de la semilla de la mujer que llegaría a nacer el Señor Jesucristo. Y necesitamos entenderlo, porque el plan no es algo, nuestro Dios no es, se dañó todo, ¿ahora qué hacemos? ¿Quién podrá ayudarme? Si necesitaba ayuda, no sería Dios. Pero Él prevé, Él va años luz adelante de nosotros y sabía que Adán y Eva iban a fallar. Y lo que tenía que hacer ahora era poner en marcha el plan de acción que desde antes de la fundación del mundo había sido hecho. Es una cosa impresionante, maravillosa y sobrenatural. Y es lo que se celebra en Navidad. Cristo se hizo hombre. Y se hizo hombre por ti y por mí. Para que no tuviéramos que pasar una eternidad separados de Dios, sino para juntar la mano del Señor. Y me encanta como lo dice su presencia. La eterna relación de amistad del Padre con el Hijo se interrumpió para quedar un puente entre nosotros y Él. Me encanta. La primera vez que escuché eterna relación dije, estos muchachos entienden a cabalidad el Evangelio. Es una cosa impresionante cómo lo entienden. Así que la materialización del plan de Dios se hizo a través de alguien tan maravilloso como nuestro Señor Jesucristo, que lo arriesgó todo para hacerse hombre. Si aquella noche en Getsemaní Jesús no hubiera dicho, hágase tu voluntad y no la mía, si no hubiera dicho, lo siento, no puedo con esto me sobrepasa, esto es muy difícil. Dígame que usted no ha dicho eso nunca. Dígame que usted no ha dicho, esto es muy difícil, esto me sobrepasa, no aguanto más. Pero Jesús dijo, no importa. Si no pasas de mí esta copa, yo beberé esta copa. Y murió en la cruz. Realmente Él lo arriesgó todo. Arriesgó su deidad, arriesgó su trono por venir a salvarnos. Y eso, iglesia, es lo que se celebra en Navidad. El pecado nos separa del Señor. Y si Jesús no hubiera creado un puente, déjeme decírselo como se lo enseño a los niños de escuela dominical, porque a veces con los niños tenemos que ser muy gráficos. Estábamos tomados de la mano de Dios, pero el pecado nos soltó de la mano del Señor. Y entonces el Señor Jesucristo tomó nuestra mano y tomó la mano del Señor y las volvió a unir. Eso es Navidad. Navidad es relación, Navidad es reconciliación. Ahora déjeme darle 3 razones, no solamente por las que celebramos, sino por las que Jesús hizo hombre. La primera, para comprendernos. Porque no se puede comprender a alguien si no se está en sus zapatos. Por eso Jesús nació en un pesebre. Cuando sus padres, voy a hablarle de comprensión, cuando sus padres empezaron a hablar de bodas, aunque los niños y las niñas no se enamoraban, sus padres constituían una relación de negociación. La teología, no la Biblia, nos dice que José era un hombre mayor. La teología pagana ha tratado de decirlo para decir que los 4 hermanos de Jesús varones y sus hermanas mujeres son hijas solo de José. Es una de las mentiras de la teología, pero no es cierto. Yo quiero imaginarme como lo imagina el cristianismo y como lo sabremos en el cielo, que eran 2 jóvenes de la misma edad, muchachos hermosos que aceptaron en obediencia a su papá y a su mamá la decisión que tomaron. Y me parece muy lindo. Y cuando tomaron la decisión de obedecer, jamás se imaginaron lo que les venía pierna arriba. Jamás se imaginaron, no hablo de la crianza de Jesús, porque con solo eso
ya era muy difícil. El día que el Señor Jesús se perdió en el templo, se perdió la salvación. No era cualquier cosa lo que se estaba perdiendo. Se perdió la salvación de todos nosotros. Y su madre estaba alocadamente angustiada, pero se sujetaba a su esposo. Pero eso fue lo menos difícil del camino. Ni siquiera estar con más de 8 meses de embarazo, caminando de un pueblo a otro, bajo frío, bajo viento, bajo sol, para llegar al pueblo que no era de ella, porque su esposo pertenecía a ese lugar. Pero eso no era nada, eso no era nada. Con las burlas que durante más de 30 años soportaron, porque todos los habitantes de Nazaret y sus circunvecindades los miraban como horribles fornicarios. No saben que sabemos su historia, porque la gente asume de lo que escucha. Pero bendito sea Dios, porque Dios llega el día que pone todo en su lugar. El día que Dios pone todo en su lugar. Pero por 30 años, María tuvo que ser mirada con burla. No nos diga que su hijo es especial, un hijo de fornicación. No nos diga que su hijo es diferente, si todos la vimos así y usted casada no estaba. Y tuvieron que soportar por eso. Lo que debió ser la boda del siglo y la boda más hermosa, porque era la mujer favorecida, eso dice Lucas 1. Cuando Gabriel llegó a ella le dijo, muy favorecida. Yo creo que María, cuando la gente se burlaba de ella en la calle y murmuraba de ella y sus amigas le decían lo que de ella se decía y lo de que su esposo se decía, preguntaba, ¿muy favorecida? Yo creo que decía, gracias Señor, no me favorezcas tanto, porque no era para nada fácil. Pero no me puedo imaginar la noche que pasó José, cuando al regresar de la casa de Zacarías y Elizabeth, él salió corriendo porque llevaba 3 meses sin ver a su amada, porque su amada se fue. Y la Biblia dice en Zacarías capítulo, en el Evangelio de Lucas, hablando del nacimiento de Juan el Bautista, que María pasó allá 3 meses. Así que, ¿qué pasa en unos novios que no se han visto 3 meses? El novio salió a la puerta de Nazaret a recibirla y iba corriendo con flores y chocolates cuando miró su panza y se dio cuenta que ella estaba embarazada y dijo, obvio, mío no es. Y empezaron noches de locura, noches de sufrimiento. ¿Por qué el Señor lo dejó que pasara esto? Para probar quién era José. Pero ¿sabes qué dice el capítulo 1 de Mateo? Que él era un hombre justo y que no quiso infamarla. Me encanta como dice Nueva Traducción Viviente. No quiso hacerla quedar mal delante de nadie, dice Nueva Traducción Viviente. Yo entiendo por qué Dios lo llamó a él justo, porque los justos no hablan mal de nadie ni hacen quedar mal a nadie. Por eso Dios lo consideró a él justo. Y pasó unas noches horribles sin saber qué hacer. Si le cuento al pastor y él me dice que tienen que apedrearla, porque la lapidación era la paga de ese delito de fornicación. Y la lapidación era que que ella fuera sacada del parque principal de su pueblo y todo el mundo tirara una piedra. Yo creo que Jesús se retrotrajo a ese momento cuando dijo, si alguien es libre de pecado, que tire la primera piedra. Porque Jesús sabía que su propia madre estuvo a esto de ser lapidada. Pero él decía no, y entonces hizo la razón por la que Dios lo termina de llamar justo. Que me voy del pueblo a escondidas y que todo el mundo piense que soy un fornicario, que embaracé a la niña y la engañé y me volé. Y que todo el mundo piense que la porquería soy yo. Qué hombre que era José, ¿cierto? Qué hombre que era José. Y cuando dice la Biblia que se debatían esos pensamientos de locura, es Mateo capítulo 1, estaba enloquecido, tuvo un sueño. Y aquella noche soñó que la voz de Dios le decía, no temas tomar a María por tu esposa, porque lo que en ella es, santo es. Ese hijo es el Hijo de Dios, será llamado Jesús el Salvador, porque Él salvará a las naciones. Tremendo. Si papá no hubiera venido, esa noche se va y se nos queda el Señor Jesús sin padrastro. Tremendo.
sin quien diera. Ahora déjeme decirle algo. No es lo mismo no tener papá en este siglo que en ese siglo. Las personas que no tenían papá en el siglo I tenían que mendigar o robar, porque los hombres no se prostituían. La mujer robaba o se prostituía, no había caminos. No había un almacén donde le dieran trabajo. No había una cocina donde le permitieran cocinar, porque en las cocinas cocinaban esclavos, no personas a las que les pagaran salario. Y el 90% de la humanidad era pobre. Por eso, como dice Filipenses 2:5, el Señor se hizo pobre, siendo rico, para que nosotros fuésemos enriquecidos en todo. Y cuando pensamos en esto, no pensemos que la Navidad no les costó a ellos, como para pensar que la Navidad no debe ser celebrada. Cuando costó el nombre y la dignidad de dos muchachos que usted y yo sabemos por nuestras Biblias que no hicieron nada malo, pero que mientras vivieron en su tierra, todo el mundo pensó que ellos no eran correctos sexualmente. Usted y yo lo sabemos, pero nadie más lo sabía. Tan claro es que cuando Jesús se presentó en Nazaret, cuando trató de hablar la palabra y leyó al profeta Isaías, lo primero que le dijeron: nosotros no somos hijos de fornicación como usted. Se lo gritaron y le dijeron que no le creerían porque él era un hijo de fornicación. 30 años y todavía era perseguido. Así que nosotros tenemos que tener claridad qué es Navidad, iglesia. Así que Cristo vino a comprendernos, y por eso su mamá y su papá pasaron por el que la gente asumiera cosas que ellos no habían hecho. Por eso las personas que estaban a su lado se burlaban y los miraban de arriba abajo y criticaban y murmuraban, porque Cristo tenía que saber todo para podernos comprender. ¿Qué siente una persona cuando hablan mal de ella? ¿Qué siente una persona cuando la escarnecen? ¿Qué siente una persona cuando la acusan de algo que no hizo? Cristo lo sabía, porque él vio como el pueblo miraba a su papá y a su mamá, personas honorables y personas honradas. Así que cuando pensamos en eso, lo primero que pensamos es en encarnación, y es la doctrina principal de nuestra fe. Pero la segunda palabra que pensamos es salvación. El ángel le dijo, voy a ir a Lucas ahora, a María. El ángel le dijo a María, dice el capítulo 2, el nacimiento de Jesús fue así. Y es una cosa muy bella. Dice, aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto, nos habla de todo lo que fue el paseo hasta Belén. En el capítulo 1, quiero que lo veas, cuando este ángel habla con María. Verso 46, estoy en la oración de María. 32, capítulo 1, verso 32. Las palabras de Gabriel a María sobre Jesús. Este será grande, será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Entonces, cuando pensamos en esto, lo segundo que viene a nuestra vida es salvación. ¿Para qué se hizo hombre? ¿Para qué la encarnación? Para nuestra salvación. Pero nadie en una mente finita, en una mente humana y natural, podía pensar en un Dios en pañales, en un Dios en vulnerabilidad, en un Dios en humildad y en un Dios en debilidad. Porque déjeme decirle que papá se cercioró de que los hoteles estuvieran llenos. Déjeme decirle que papá se cercioró de que nadie, porque por mucho una prima cuarta tendría José en Belén, pero papá se cercioró que nadie les recibiera en su casa. Porque papá quería que la situación de mayor vulnerabilidad y la sensación de mayor persona indefensa pudiera ser recibida por el Señor. Para que nadie en esta tierra diga que el Señor no se identifica con la pobreza, que el Señor no se identifica con la escasez, que el Señor no sabe lo que es dos esposos que están enfrentando que su hijo nace de hoy a mañana y no han comprado la ropa, que están enfrentando que su hijo nace de hoy a mañana y que no tienen para pagar lo poco que necesiten en el hospital. Pero Jesús sabe lo que es la pobreza, que no saben lo que es que les cierren la puerta en la cara porque digan, usted no tiene para pagar esto. Yo conocí a Duitama de una manera muy particular.
Y me parecía, porque uno entraba a los almacenes, ha cambiado las cosas, son casi 30 años, pero era fuerte la situación en Duitama y a ti te miraban como, ¿usted sí tiene plata para comprar en este almacén? Y nadie te atendía, nadie te atendía. Y tú, ¿qué vale esto? Y de ahí te dejaban. De pronto si parecía que la platica te alcanzaba, te atendían. Pero como las cosas han cambiado y la economía no es la misma, ahora tratamos de otra manera. Pero allí a Jesús, con su papá y su mamá, todo el mundo lo trataba allí. Y tan grande y doloroso fue el momento de nacimiento que ellos por casi 2 años se quedaron en Belén. Y lo sabemos por la Biblia, porque cuando mandó a matar Herodes a los niños, dijo los menores de 2 años. Es decir, que fueron 2 años. 3 momentos icónicos, pero muy difíciles tiene Belén. Ya habían pasado más de 1000 años desde David y no había vuelto a pasar nada en Belén. Nada, en Belén no pasaba nada, ni se movían las hojas. Pero vieron a unos pastores, vamos a verlo ahora, capítulo 2 de Lucas, que vinieron diciendo cosas. Dice, verso 8, había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí que les presentó un ángel del Señor, la gloria del Señor les rodeó, el resplandor y tuvieron gran temor, pero el ángel les dijo, no teman, porque aquí que doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que hoy ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y lo primero de saberlo fueron los pastores, para que seamos el privilegio de los pastores, para que sepamos que toda persona que cuide ovejas siempre tendrá privilegio delante del Señor. Y si guarda las vigilias de la noche un pastor por sus ovejas, tendrá bendición del Señor. Así que vemos que en el pueblo que no pasaba nada, empezaron a pasar cosas. Los pastores salieron corriendo, se fueron para encontrar al niño y vieron a un bebecito indefenso en un pesebre. Pesebre, para quien no lo sabe, no es la mamá, el papá y todos, no. Pesebre solo, creo que en pantalla lo tenemos, la cunita donde nació Jesús. Eso es un pesebre. Nosotros llamamos pesebre a todo porque así nos lo enseñaron, pero pesebre es el cajoncito donde se echa la comida del ganado. Creo que mis hermanos del campo lo saben un poco más. Y en eso, ni siquiera en una cuna, ni siquiera en cobijas, ni siquiera en una camita estaba él. Y acababan de escuchar los pastores que él era el rey. Yo me imagino que el Señor confía en que los pastores lo creemos todo. Porque la voz dijo una cosa, pero lo que ellos vieron decía otra cosa. ¿Cómo puede ser rey un niño tan pobre que no pudieron pagarle ni siquiera un hotel? ¿Cómo puede ser rey un niño que en su casa nació ni le pagaron un hospital? ¿Cómo puede ser rey un niño que ni siquiera tiene cuna o cama? Pero ellos solamente creyeron a la voz de los ángeles. Por eso Dios habla con los pastores, porque le creen a Dios. Así que, ¿por qué Dios consideró que su nacimiento real y su encarnación debieran ser en tanta debilidad? Porque Dios siempre ha considerado al pueblo pobre, porque Dios siempre ha considerado al pueblo con necesidad. Y Dios quiere que no sigas sacando tu bandera de no nací en cuna de oro. Cristo tampoco, pero Él quiere que sepas que como nos lo enseñó Jod dijo, aunque tu primer estado haya sido muy pequeño, tu postrer estado vendrá a ser muy grande. Y tenemos que saberlo. Y el ejemplo de ese estado es Jesús. Porque Él nació en toda la indefección que nos podamos imaginar. Y Dios se cercioraba de que las cosas fueran cada día más difíciles. Y como era un pueblo pequeño, al poco tiempo estaba pasando una segunda cosa terrible. Empiezan a llegar caravanas de todo lado. Y al frente de cada caravana va un rey. Además, bien raro, es un rey negrito por allá de África. Morochito él, con su esposa y su familia. Aunque ustedes en su pesebre le ponen solo 3 personitas, no señor. Ningún rey de Oriente viajaba solito. Aparte de su esposa y sus hijos, llevaba una comitiva bien grande. Y el testimonio que tenían los reyes
era que el acontecimiento era demasiado maravilloso. Habían por 2 años seguido a una estrella. Pobrecitos los que lo colocan, dizque el 8 de enero. Los reyes debieron llegar mínimo cuando Jesús estaba para cumplir 2 años. Mínimo, antecitos de su cumpleaños número 2. Después llegó la claridad textual. Por eso comenzamos el servicio diciendo: no seamos ignorantes de lo que dice la Biblia. El segundo rey debió ser ojirrayadito, porque la Biblia dice claramente: venían de Oriente, y China, Japón, Indonesia y todos los ojirrayaditos son Oriente, ¿cierto? Así que aparte del escándalo que representa un rey y los reyes, pero en este pueblo que no vive nadie, entraron. Y después entró otro señor. La teología los llama, ¿cómo los llama? Y cómo, pero tienen nombre. La teología dice que se llaman, sí, ¿cierto? La teología les da nombre. La teología dice que eran 4, pero la Biblia no dice ni cuántos eran, ni qué, solamente que vinieron unos, no dice 3, no dice 2, ¿cierto? Sabios. Y la Biblia dice que estos hombres trajeron, ¿de dónde sacamos que eran 3? De los regalos, ¿cierto? Tremendo, ¿cierto? Las primeras personas en ver en esta tierra a Jesús fueron los pastores, las personas más humildes de la tierra. Y las segundas personas en ver a Jesús, las personas más poderosas de la tierra. Porque el Señor quería que todo el mundo entienda que el Evangelio es para todos, que el Evangelio es para pobres, el Evangelio es para ricos, el Evangelio es para el que no tiene nada y para el que lo tiene todo. Y por eso los hombres llegaron a la casa del rey, y el rey todo amable, y pusieron los regalos sobre la mesa, incienso para el rey, el aroma más. Así que el más precioso de todos los tiempos, mirra para el rey, una sustancia que no conocían en Israel, y oro para el rey. Se le debieron saltar los ojos como a tío rico, ¿cierto? Y dijeron: es que es para el rey recién nacido. ¿Dónde tienes a tu hijo? Y los hijos de él tenían 40 años. Y él dijo: no, un momentico, aquí hay una confusión. No, la estrella está sobre Israel y está aquí en Judea. Nosotros necesitamos ver al rey. Y el astuto de Herodes dijo: búsquenlo bien, y cuando lo hayan encontrado me cuentan para yo también ir a adorarlo. Y ellos cogieron los regalos y se los llevaron, pobre Herodes. Casi que, por eso fue que quiso matarlos, porque no le dejaron los regalos a él. Y siguieron su camino y llegaron a Belén. Tremendo. Habían pasado casi 2 años, porque cuando los magos se fueron, Herodes dijo: me matan a todos. Y pasó la tercera cosa que pasó en Belén. Y tremendo, porque Belén escogida, dijo el profeta: de ti, Belén Efrata, la más desconocida será la más conocida de la tierra. Y tremendo, porque en ese mismo año Herodes dio la orden de que mataran a los niños. El profeta Jeremías había dicho: Raquel, que lloras a tus hijos si no quieres ser consolada. Tremendo, porque mataron. Es la matanza de los inocentes que la gente celebra el 29 de diciembre, que es tan grotesco lo que hace el paganismo, que se atreve a hacer de la muerte de niños algo jocoso y algo de bromas y de chistes. Es que de verdad la gente está loca, ¿cierto? ¿Qué fue lo que pasó ese día? Que madres, más de 200 niños fueron asesinados. ¿Podría eso tener una celebración? ¿Podía ser eso una inocentada? Es que la gente ha venido cambiando a lo largo de estos 2000 años, porque no saben lo que es verdaderamente la Navidad, porque no saben lo que verdaderamente pasó. Así que si pensamos en si se debe o no celebrar la Navidad, leamos la Biblia y enterémonos de lo que sí pasó. No vi a María haciendo galletas de muñequitos, ni pasteles de manzana, si no te estoy diciendo que no los hagas, pero te digo que nos demos cuenta que lo que realmente pasó no fue todo motivo de alegría. Los días previos al matrimonio fueron muy difíciles para María y para José. Los días previos al nacimiento fueron un poquito más difíciles aún.
Yo me imagino a José rompiéndose la cabeza, ¿vamos o no vamos a Belén? ¿Qué tal que se le venga el niño por el camino y yo no lo sepa dar a luz y se me muera? Ellos sí iban los dos solos por el camino. Claro que los caminos estaban llenos de gente, toda la gente, y eso se lo debemos a Roma, es cierto, todos los caminos en el siglo I llevaban a Roma. Y Roma había hecho caminos por todo lugar, no eran tan difíciles como antes, pero no era fácil para un esposo recibir a su propio bebé. Así que cuando nos retrotraemos a la Navidad, ¿cuál sería el propósito real de esa encarnación? ¿Cuál sería el propósito real de tanto sufrimiento y de tantas luchas y de tantos procedimientos? Que el Señor quería identificarse con nosotros, que el Señor quería que usted tuviera un Salvador que sabe lo que es sufrir, que sabe lo que es pasar carencias, que sabe lo que es pasar necesidades, que sabe lo que es tener angustias. Y cuando pensamos en eso y pensamos en todas las cosas que pasamos, nosotros pensamos, lo mismo es cierto para nosotros hoy. Y María dijo, mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Quiero que lo lea conmigo. Ahora hablamos por qué José, ¿cierto? Porque era un hombre justo. Ahora hablemos por qué María. Porque la gente ha querido divinizar a María. Ahora déjeme decirle el concepto de virgen. El concepto de virgen es un concepto científico. Mujer que no ha tenido relaciones sexuales. Fue el paganismo el que contextualizó la palabra virgen con adoración. Pero no es eso, lo único que significa y sigue significando, cuando una doncella va al médico, al ginecólogo, le dice, ¿usted es virgen? Y le está diciendo, mamita, ¿usted le ponen velitas? No es eso lo que le está diciendo. Le está diciendo ¿usted ha participado en relaciones sexuales o no? No significa otra cosa. Pero la gente le ha querido dar connotaciones que no existen y que no podemos aceptar porque son solo ignorancia. Así que, ¿cuánto desconocimiento? ¿Cuánta ignorancia? Pero eso no era lo que era María. Yo no podría imaginarme por qué Dios la escogió. Yo creo que todo el mundo, en todo Israel anhelaba la venida del Mesías. Pero nadie se imaginaba. Todo el mundo esperaba un Mesías como será la segunda venida del Señor, en un caballo blanco lleno de gloria, un guerrero poderoso que viene a liberar a su pueblo. Ese que sí es. En el fondo lo que saben los judíos es la segunda venida, se adelantaron a su tiempo, pero jamás pensaron que serían una mujer. Y ninguna mujer, y menos una niña del peor pueblo. La razón por que la gente decía, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Es porque Nazaret no tenía buena fama. En Nazaret quedaba una guarnición de los romanos, y entonces como allí habían romanos, y se dormían a las niñas y las violaban y todo el mundo y algunos se habían contaminado de la tomata y de ellos, y no pues propiamente los judíos, porque más bien los demás, porque recuerde que los judíos aborrecían a los romanos. Pero conozca a María, las personas se conocen en su oración. Conozca a María, conózcala en este día para que usted quede sabiendo quién es ella y por qué Dios la escogió. Y dice la palabra de Dios, versículo 46 del capítulo 1 de Lucas. Conózcala conmigo. Dice verso 46. Entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor. Mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues es aquí desde ahora me dirán, bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso. Santo es su nombre, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas con sus brazos, esparció a los soberbios en los pensamientos de sus corazones, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. Está hablando de ella. A los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de su misericordia, de la cual habló a nuestros padres para con Abraham y su descendencia para siempre. ¿Sabe qué está haciendo María? Lo que usted y yo hacemos. Se llama el Magnificat, porque la primera palabra en latín es engrandece, es magnifica al Señor. Por eso esa oración la llamamos en teología el Magnificat. Es bellísima. A mí me encanta orarla porque es muy bella. Pero lo que hizo María en esa oración
Esa es la proclamación que nosotros hacemos. Son salmos con la oración de Ana del capítulo 2 de Samuel, mezclados, donde ella primero nos está haciendo dotes de su gran conocimiento de la Biblia, de memoria. ¿Por qué el Señor la escogió? Porque ella era una mujer de la palabra. Por eso Dios la escogió. ¿Por qué el Señor la escogió? Ella misma nos lo dice. Porque hizo grandes cosas con los humildes y porque escogió a los pobres de la tierra porque tenían temor de Dios. Eso ella dice. Esa parte de la oración es de Ana, si tú vas a 2 de Samuel. Pero escogió por lo que le contestó al ángel. La razón por la que Zacarías quedó mudo fue porque no creyó. La razón por la que María recibió lo que creyó es porque cuando el ángel le dijo: salve muy favorecida, bendita tú entre todas las mujeres, en ese momento ella dijo: hágase en mí según tu palabra. No sea lo que yo quiero, sino sea lo que tú quieres, Dios. Y por obediente Dios la escogió. Y porque no sé qué otra mujer podía soportar por 30 años las burlas, las críticas, las murmuraciones, las mentiras. Pero sobre todo, ¿qué mujer, como le dijo Simeón? Cuando Simeón le dijo a María que una espada atravesaría su alma, estaba hablando de la crucifixión. ¿Y qué mujer podía ver a su hijo crucificado? María. Por eso Dios la escogió. Así que cuando pensamos en cuál es realmente el propósito real de nuestra salvación, en el capítulo 1, en el verso 47 dice: mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Note que María no dijo: yo seré la salvación de este mundo, sino dijo: el que viene a mí es mi Salvador. María reconoció que ella también era una benefactora de la salvación y que ella no salvaba a nadie, ¿cierto? Lo mismo es cierto para nosotros hoy. Nosotros necesitamos un Salvador. Nosotros también necesitamos un Salvador y por eso estamos aquí en esta hora, ¿cierto? Y es tremendo porque cuando vemos a los protagonistas de la historia, todos reconocieron a Jesús sin explicación. María dijo en el verso 47, mi Salvador. Elizabeth dijo en el verso 43, 2 versículos atrás, la madre de mi Señor. Note que ella no está honrando a María, está honrando a la mamá del Señor. Dijo mi Señor, no ella como persona, sino por ser portadora de la gran victoria de Jesús, ¿cierto? Juan el Bautista dijo en el verso 44, la criatura saltó en mi vientre. Entonces mira, María dijo mi Salvador, Elizabeth dijo mi Señor, verso 44, hablando de Juan el Bautista. Esto me sorprende, yo por eso creo que Juan era único y el Señor dijo que tú eres mejor que él, tremendo. Sin embargo, el texto dice que estaba en la barriga de su mamá y cuando se encontró con el bebé que estaba en la otra barriguita, saltó. Juan conoció a Jesús en su vientre. Impresionante, ¿cierto? Y lo reconoció. Gabriel dijo en el verso 32, Hijo del Altísimo será llamado. Zacarías dijo en el verso 76, tú, hijo mío, profeta serás del Altísimo. Así que Salvador, Señor, Altísimo, todos los que tenían que ver con la historia de la Navidad entendieron quién era Jesús. Y de esta manera podemos encontrar en la Biblia que todas las personas que temen a Dios saben quién es Jesús. Las únicas personas que no encuentran en Jesús respuesta es las que no tienen temor de Dios. Por eso necesitamos nosotros entender qué se celebra en Navidad y cuál es el verdadero propósito de la Navidad. La razón por la que Jesús hizo hombre es por tu salvación y la mía. La razón por la que Él vino a este mundo es por nuestra salvación. Así que cuando pensamos en el verdadero sentido de la Navidad, pensamos en encarnación y pensamos en salvación. Pero lo tercero en que pensamos es en el anhelo ferviente por la consolación. La Biblia dice que había un señor llamado Simeón en el capítulo 2 que conocía un anhelo ferviente de las personas. Y el anhelo ferviente que las personas tienen, voy a leerlo contigo, es la consolación.
Dice el verso 25, y he aquí que había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Este hombre justo y piadoso, recuerde lo que es justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel. Este es el anhelo ferviente por el cual el Señor se hizo hombre, por la consolación, pero ya no solo de Israel. Simeón era judío, esperaba la consolación de Israel, pero nosotros esperamos la total consolación de la humanidad. Y el Espíritu Santo estaba sobre él. Él le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y una mañana, a los 8 días de nacido del Señor Jesucristo, es decir, por allá finalizando octubre, estaba el Señor Jesucristo para ser circuncidado al 8º día, para que usted siga mirando por qué Dios escogió a José y a María, porque no esperaron al 9º día, porque no dijeron está lloviendo, no voy a la iglesia, sino dijeron es Jerusalén, nosotros vivimos en Belén, vamos a tener que ir a pie 2 horas con una señora que no ha cumplido su dieta, la dieta está en la Biblia, y la santificación se llama, la santificación por el hijo varón es con una ofrenda en el templo durante 40 días, esto es una cosa que no es fácil por el primogénito cuando es varón, y esta señora sale así con su niño. Cuando llegan a Jerusalén, que obvio Belén es más cerca de Jerusalén que Nazaret, un viejito sale a verlos. Esa mañana el Espíritu Santo le dio testimonio a ese hombre que el niño que una pareja traería, una pareja muy humilde, era el ungido de Dios. Y cuando se acercó y tocó al niño y lo abrazó, dijo, despide a tu siervo en paz, me puedo morir, ya vi a Jesús. ¿Cómo puede ser posible que una persona diga eso? Se completó la bendición. Y me encanta Simeón, porque Simeón es la representación de que Dios cumple sus promesas, de que nunca es tarde. Estamos hablando de una persona cercana a los 100 años, que no dijo, ay, ya pasó mucho tiempo, yo tanto tiempo esperando la promesa, ay, quién sabe si se va a producir el milagro, sino que cada mañana se levantaba, puede ser hoy, quizás sea hoy. Por eso el Espíritu Santo le dijo, Simeón, es hoy, no esperes más. Y salió corriendo para el templo. Si no hubiera sido un hombre obediente al Espíritu Santo, se pierde ver al ungido de Dios. Pero había ya una viejita que tenía 103 años. Y ella también escuchó del Espíritu Santo, porque desde el día que cuando ella tenía apenas 20 años se murió su esposo y quedó viuda. Ahora yo entiendo, mientras leía en este año Lucas me di cuenta por qué Pablo era tan exigente con las viudas y por qué decía, si una viuda es sinvergüenza, sáquenla de la lista. Tremendo, porque esta viuda desde sus 20 años apenas vivió 7 años con su esposo. Las niñas se casaban de los 12 a los 13 años. En el mismo momento que cumplían 12 años se preparaba a su cónyuge. Así que por mucho estuvo casada a los 13 y duró solo 7 años en convivencia con el Señor que Dios le dio como esposo. Y llevaba 84 años de servicio continuo al Señor. Así que estaba por los 103 o 104 años de vida y le servía al Señor todos los días en ayuno en la casa de Dios. Ese era su servicio, porque las mujeres no podían hacer nada más. Y déjeme contarle cómo era el servicio. Esta es la casa de Dios y no podían entrar. Estaba el lugar santo, estaba el lugar santísimo, estaban los patios y los contrapatios, y el lugar de las mujeres era fuera de todos los patios y había ladrillitos y las mujeres solo podían mirarlo. ¿Has visto en las películas? Por los ladrillitos. Pero ella dijo, acá no hay sillas, yo no puedo ir, acá hace mucho frío, yo no puedo ir, yo estoy muy cansada, yo no puedo ir. Allá estaba en un patio solo, frío, sin sillas, por 84 años cada día de su vida. Por eso vio al ungido de Dios. Y eso, amados, es lo que celebramos en Navidad, para que las personas nos digan, ¿será que sí toca celebrar? ¿Será que no toca celebrar? Lo que celebramos es el anhelo ferviente de la consolación. Jesús es la consolación misma, y cuando Él viene, todo cambia para la vida de una persona. Porque una persona sigue llorando el pecado de su mamá, porque una persona sigue sufriendo porque su esposo le dejó, porque una persona sigue sufriendo por su economía, porque no ha aceptado la consolación de Dios, porque prefiere llorarle a una cama y llorarle a un vicio que llorarle a Dios. Y cuando tú le dices cierra los ojos y levanta tus manos, no lo hace. Pero si pasa toda la noche sin dormir, velándole al diablo,
para no darle un segundo al Señor. Y no recibirá consolación, porque la consolación es Jesús. La única consolación que puede encontrarse en esta tierra está en Dios. No hay otra forma para ser consolados. Así que, amada iglesia, para mis amados que acaban de llegar a la audiencia o a la casa de Dios, hablamos de por qué realmente el Señor Jesucristo se hizo hombre. ¿Por qué debemos o no celebrar la Navidad? No obstante, que la Navidad es un momento de gloria porque nos permite recordar todo lo que hemos sabido. No todo fue fácil en la Navidad. Pasaron todas esas cosas que le pasaron a diferentes personas. Y por eso hoy cuando alguien te dice feliz Navidad, realmente es el anhelo de un corazón, que haya una felicidad. Y sí, tú puedes decirle cierto, será feliz el día que Cristo nazca en tu corazón. Sin Cristo no hay felicidad. Pero no le digas mentiras, no todo será fácil. María, la muy favorecida, se dio cuenta que todo no sería fácil. Así que la Navidad no es un arbolito, la Navidad no es un señor que habla raro y se ríe raro y se viste raro y es viejito, no. La Navidad no son galletas ni regalos. La Navidad es que Cristo nazca en el corazón de las personas. La Navidad es que cada persona comprenda que no es pecado dar un regalo, pero sí es un pecado desagradar a Dios. La Navidad es que cada persona comprenda que todos los seres humanos contextualizarán su vida, o sea, su vida tiene un contexto de acuerdo a lo que usted haya vivido. Y entiendo y le digo a la iglesia que nos perdone a todos quienes por amargura, por tristeza, por el dolor de su infancia le dijeron que ese muñequito de hielo era un pecado, no para los norteamericanos, ni siquiera para nosotros. Pero yo le digo, a mí el muñequito de hielo no me hace nada porque yo el hielo más grande que he visto es en el congelador. No conozco una nación en la que haya caído nieve, no la conozco. Entonces no sé cómo es la nieve, el muñequito de nieve no me representa nada porque primero no estaba en el pesebre de Belén y lo que no está en el pesebre de Belén a mí no me representa nada. Entonces dice, ay pastora, entonces usted trae una vaca el 24 y un burro porque ellos sí estaban. No, tampoco, de pronto la vaca la pongo en la mesa y me la como, pero realmente no me representa nada porque lo que representa es el verdadero sentido de lo que es Navidad. Y el sentido de la Navidad es Cristo naciendo en los corazones, Cristo naciendo en el entendimiento de las diferentes personas que dicen ¿por qué murió el Señor Jesucristo? ¿Por qué se hizo hombre el Señor Jesucristo? ¿Qué está haciendo el Señor Jesucristo en esta misma hora? Sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Así que ese es el sentido que nosotros le damos a Navidad. Por eso se hizo hombre, por eso murió y por eso resucitó, por nuestra salvación. Así que Navidad habla de encarnación, un Dios que estuvo en pañales, un Dios que estuvo en un pesebre, un Dios que se hizo pobre para que nosotros fuésemos enriquecidos en todo, para comprendernos, para saber cómo nos sentíamos cuando nos juzgáramos, para saber cómo nos íbamos a sentir cuando nos enfermáramos, para entender cómo nos íbamos a sentir cuando alguien se burlara de nosotros, porque Él pasó por todas esas cosas y más. Así que el anhelo ferviente del Padre es tu consolación. Ese es el anhelo ferviente del Padre, porque Él solo te puede entender, nadie más te puede entender. Nosotros somos pastores privilegiados, los viste en la Navidad. Seremos las primeras personas en conocer todo lo que el Señor quiera dar a conocer. Eso es el pastorado. Y no es para nada fácil, porque el Señor nos lo mostró en la Navidad. Pero no podemos comprenderte todo, porque no sabemos lo que tú pasas en la noche cuando estás llorando, lo que tú sufres por no poder pagar un compromiso económico, lo que tú sufres cuando un niño está enfermo. La segunda cirugía de Santi fue aún más difícil que la primera, más dolorosa, más difícil. Santi tiene apenas 8 años y cuando suceden cosas con los niños, la sensación de impotencia es muy difícil. Los niños lloran, gritan, mamá, ayúdame, papá, ayúdame, y a ti se te rompe el corazón de no poder hacer nada. Lo que hacen los doctores es no dejarte entrar para que no veas qué está pasando. Pero cuando los niños se quieren rascar, la herida de la cirugía, lo que hacen los doctores es amarrarlo con la misma camisa de fuerza que se le pone a las personas que están enfermas de la mente. Ver a un hijo así, yo le decía a Aramita, no lo mires,
No lo mires porque es muy difícil ver a un hijo así. Pero solo Cristo puede consolar. Solo Cristo puede ayudar. Solo Cristo puede estar allí y saber lo que una madre, una abuela, una tía están sintiendo. Y de verdad que yo creo en mi corazón que las cosas que se viven en la Navidad no pueden, o al menos en medio de la iglesia, ser motivo de discusión. No puede una persona que vea a alguien que no tiene a Cristo hacer un arbolito y decirle ¿por qué lo hiciste? No puede alguien que vea a una persona que tiene un muñeco de nieve decirle ¿por qué lo hiciste? Si lo primero que tenemos que saber es si conoce o no conoce a Dios. Ahora vuelvo a decirle lo que le digo a todas las personas. Si conoces a Dios y cometes errores, recibirás muchos azotes. Y si no conoces a Dios y cometes errores, recibirás poquitos azotes. Pero sea que lo conozcas o no lo conozcas, no te vas a quedar sin azotes, porque simplemente el Señor lo dijo así. Así que simplemente, ¿qué es lo que no puede ser celebrado? No puedes celebrar una idolatría. ¿Que la noche de las velitas? No puedes. Porque aunque sea una tradición colombiana, porque aunque no sea del mundo entero, es la fiesta de la Inmaculada. No te voy a explicar más. Lo que se celebra es la asunción de alguien que no ascendió. Es usted tan sencillo como eso. Porque María durmió y la fecha y la hora no la tenemos, pero ella ni es inmaculada ni subió al cielo. El único que subió al cielo es el que bajó. Así que no hay nada para tener que celebrar. Y tenemos que tener esa claridad. Pero no podemos decirle a una familia inconversa, salvo que nosotros la estemos evangelizando y ya haya avanzado el evangelismo al extremo de decirle, no tengas una idolatría en tu casa. Ahora tampoco podemos decir, es mi abuela, pues puso las velas y yo llegué y ella manda en su casa, pues no vaya ese día. Tan sencillo como eso. Usted tiene 364 días más para ir. Para que no la incomode, para que no le diga que eso está mal, para que no le diga que está equivocada. Déjeme decirle algo, están sinceramente equivocados. Yo creo que la abuela de la casa no quería la pachanga, tal vez sus nietos, pero ella no. Yo creo que ella quería pensar que ella quería hacer algo correcto. Ojalá un día usted sea el instrumento para decirle que eso es correcto. Ojalá un día usted sea el instrumento para decirle, es que hay cositas que a Dios no le agradan. Y dentro de esas está esa. Y tomes allí Lucas 1:47 y le digas, mira, María dijo, yo también necesito salvación. No puede salvar el que necesita salvación. Entonces, si ella reconoce que ella también es benefactora de la salvación, receptora de la salvación, ella no salva a nadie. Y cuando se lo podemos decir con amor, puede que en el mismo momento no lo acepten, pero la palabra de Dios no vuelve vacía. Entonces, no es un motivo de discusión, celebramos o no celebramos. No puede dejar de celebrarse el acontecimiento más importante de la historia, que es que Cristo se hizo hombre. No puede dejar de celebrarse. De hecho, si se dejara una sola celebración en la tierra y se acabaran los días del Padre, los días de la Madre, los días de cumpleaños, lo único que sería digno de seguir celebrando es que Jesucristo se hizo hombre. ¿Cuándo? ¿Quiere celebrarlo en octubre? ¿Quiere celebrarlo en mayo? Bueno, si usted pone luces en su casa en mayo y coloca cosas afuera, la gente va a decir, se le corrió la Navidad. Pero no pasa nada con que se le corrió. Pero si hay alguien a su lado, de su familia, que puede recibir una explicación, no creo que exista un mejor tiempo que este. Este es el mejor tiempo para decirle a las personas que celebramos. Y si celebra el no creyente, el que no tiene a Cristo en su corazón, imagínese usted que Cristo ya nació en nuestro corazón. Usted y yo tenemos un Cristo vivo y tenemos un Cristo real. Y tenemos que decirle a todas las personas, Él vino a comprendernos. Él vino a salvarnos. Y Él vino porque el anhelo más grande y ferviente de su corazón es la consolación de su pueblo. Él no quiere a nadie llorando, Él no quiere a nadie sufriendo. Isaías 40, en el verso 2, cuando anuncia la consolación de Israel, dice, se acabaron los días tristes. Ha sido el sueño del Señor desde el profeta Isaías, que es 1000 años antes de que el Señor venga a esta tierra, 800 años antes. Así que mis amados, cuando pensamos en esto, ¿por qué sería una celebración pagana? ¿Porque hagamos cosas que no son, como tomar, bailar? ¿Por qué sería una celebración pagana?
No sé si has visto. ¿Alguno de mi generación habrá visto la familia Ingalls? Que era la Navidad. Sentarse. Bueno, ellos sí, porque son norteamericanos, alrededor de un árbol y leer todos los evangelios, todos digo Mateo y Lucas, y contarle a sus hijos toda la historia del Señor Jesucristo. Eso es como celebraba otrora el pueblo americano. Ya no, porque ellos viven en el espíritu navideño ahora. Ahora, si usted me dice, ¿es pecado darle un regalo a alguien? Entonces devuélvalos todos. Devuelva el de la madre, devuelva el del amor y la amistad, devuélvalos de todo el año. ¿Es pecado recibir una ancheta? Dígale, no. No puedes hacer eso con una persona que piensa que está queriendo tener un acto de cortesía contigo. La situación económica, no del país, del mundo entero. Hace pocos días vino un amigo de Estados Unidos y me dijo, el mercado que hacía en un mes, ahora lo hago cada semana. Estamos invivible. Y hay mucho trabajo, es la nación no más poderosa de la tierra en este momento. Creo que China le supera en tantas cosas y el que le debe a alguien es siervo de él, y ahora Estados Unidos se debe casi en cuerpo y alma a los chinos, así que es una cosa muy difícil. Sin embargo, hay trabajo y con todo y eso están horriblemente apretados. Así que si alguien en la situación que está viviendo el mundo entero te da un regalo, verdaderamente es un sacrificio. Verdaderamente está dejando de hacer algo que podía hacer para él como mercado, como ropa, como algo. Y lo hace únicamente porque el verdadero sentido de la Navidad, el amor del Espíritu Santo, entró a su corazón y le dijo, sé amable con tu ser querido, sé amable con las personas. Y perdóneme, pero si hay cierto espíritu de amabilidad en los días. De hecho, hay hijos que solo son amables ese día. Hay esposos que solo son amables ese día. Como también hay gente que no tiene al espíritu y pues es descortés, desde muy temprano comienza a tomar, desde muy temprano hace errores de cabeza. Y fíjese, no es ni siquiera el día más peligroso del año. El día más peligroso del año y en que suceden mayores accidentes y hay mayores contiendas de familia es el Día de la Madre. Nunca Navidad ha superado al Día de la Madre en años de estadísticas. Porque cuando las familias se reúnen, a veces discuten. Así que necesitamos pedirle al Espíritu Santo que se acaben las discusiones y que se acaben las peleas y que se acaben todas las cosas que metieron en el corazón del ser humano el espíritu navideño y que se despierte el verdadero espíritu de la Navidad, que no es otra cosa que el Espíritu Santo de Dios volviendo a traer a cada corazón la persona del Señor Jesucristo. Así que, ¿cuál es el verdadero sentido de la Navidad? Que el Espíritu Santo le recuerda a toda la gente de la tierra que Jesucristo se hizo hombre. Y a ellos solamente se los recuerda, pero tú que lo sabes, enséñaselo a otros y enséñale por qué. Enséñale a cada persona que conozcas en esta tierra por qué el Señor Jesucristo se hizo hombre. Amén. Así que si personas de esta tierra pelean, discuten, hacen videos, yo no me puedo, se lo dije al comenzar y cierro con esto, imaginar que una persona tome un segundo de su vida para ver un video para que le enseñen cosas erróneas. Y además, como el error es más, 23 veces más, 23 veces comprobado por las personas que estudiamos la mente y el corazón, más difícil que sacar que la verdad con una mentira que una persona escucha, ya queda siendo doctrina de algo que no sabe ni conoce. Para quien quiera hacer doctrina de la Navidad, está el capítulo 1 y 2 de Mateo y el capítulo 1, 2 y 3 de Lucas. Y todo lo que quiera hacer doctrina de la Navidad. No sé por qué en nuestro tema de conversación hay un arbolito cuando yo no lo veo en la Biblia. No sé por qué en nuestro tema de conversación hay una discusión por las luces si yo no las veo en la Biblia. Así que cierro como terminé el primer culto, Romanos capítulo 14, para que todos sepamos qué realmente se puede hacer y qué no se puede hacer en Navidad. Amén. Entonces, amada iglesia, Romanos capítulo 14, busquémoslo juntos. Y cuando veas los dos, si quieres aprender un poco más, allí en Facebook nos vas a encontrar, sabrás cuál es el verdadero sentido de la Navidad. ¿Qué es lo importante de la Navidad? Que Jesucristo se hizo hombre para comprendernos, para salvarnos y porque su anhelo ferviente es nuestra consolación. Amén. Verso 2.
Porque uno cree que se ha de comer de todo, porque uno cree que se ha de celebrar, ¿cierto? Otro que es débil come legumbres, o sea, otra persona que el texto la llama débil dice no se debe celebrar. Note que acá el que no es el débil, el fuerte entiende. Verso 3, el que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Así que la Biblia dice que no existe ninguna acción por la que nosotros podamos menospreciar a otra persona. Que otra persona no come carne no puede ser menospreciada por nosotros. Que otra persona celebra la Navidad de una manera en que nosotros no la celebramos no puede ser menospreciada por nosotros. Que otra persona no celebra la Navidad no puede ser menospreciada por nosotros. No es nuestro tema, pero le contaba a los hermanos del primer servicio por qué existen dos razones por las que la gente no celebra la Navidad. La primera, por ignorancia, porque no sabe qué es Navidad. Y la segunda, por amargura, porque no es capaz de compartir gozo con nadie. Así que tú tienes que saber cuál es tu razón. Si tu razón es ignorancia, tienes los evangelios para saber qué es Navidad. Y si tu razón es amargura, tienes estos 17 días que le quedan al año para decirle al Señor que te saque toda amargura del corazón. Si la amargura viene de las Navidades pasadas, si estás como el escritor, que las Navidades pasadas le persiguen, pues trate de soltarlas. Y trate de decirle al Espíritu Santo, no tengo por qué recordar eso. Que lo único que me queda de las Navidades pasadas es la burra vieja y la vaca, pues trate de que este año su Navidad sea la consolación de Cristo, la comprensión de Cristo y la salvación de Cristo. Amén. Hemos escuchado Un Tiempo con la Palabra, con los pastores Luis y Viviana Cruz. Dios los bendiga.